Corría el año 1848 en las fértiles y opresivas tierras de Georgia, donde el aire era espeso por el calor y el aroma del algodón. En este mundo, el poder no se medía en monedas de oro, sino en acres de tierra roja y en el número de almas que un hombre poseía. La sociedad entera se arrodillaba ante los grandes terratenientes, hombres cuya palabra era ley, y cuya voluntad era tan inquebrantable como las antiguas encinas que daban sombra a sus mansiones. En el centro de este universo de poder absoluto se encontraba la plantación Vance, un imperio construido sobre el sudor y la desesperación de cientos de esclavos. La gran casa, con sus columnas blancas y sus jardines impecables, era una fachada que ocultaba la brutalidad diaria necesaria para mantener su esplendor. Desde el porche de esa casa, un hombre gobernaba su pequeño reino con puño de hierro, y su nombre era sinónimo de miedo y autoridad en toda la región. Su dominio era total, y cualquiera que se atreviera a desafiarlo, sin importar su posición, pronto aprendería el verdadero significado del sufrimiento. El dueño de todo era el juez Alistair Vance, un hombre de 55 años, cuyo título de juez era más una herramienta de poder que un símbolo de justicia. Sus ojos, fríos y calculadores, no veían personas sino activos y pasivos en el gran libro de contabilidad de su vida. Para él, todo y todos eran una propiedad: sus campos, sus caballos, sus esclavos, y por supuesto su esposa. Eleanor Vance, una mujer de 32 años, educada e inteligente, representaba su mayor fracaso. En una sociedad donde el valor de una esposa se medía por los hijos que daba, la incapacidad de Eleanor para darle un heredero era, para Alistair, una humillación pública, una mancha en su legado. La consideraba una propiedad defectuosa, y su inteligencia, en lugar de ser una virtud, era una fuente constante de irritación. Él no deseaba una compañera, sino un recipiente obediente, y la negativa silenciosa de Eleanor a hacer simplemente eso, alimentaba en él un desprecio profundo y peligroso, que crecía con cada día que pasaba sin un heredero. Una mañana, mientras el sol castigaba los campos de algodón, una idea particularmente perversa floreció en la mente de Alistair. No le bastaba con repudiar a Eleanor o enviarla lejos en desgracia. Necesitaba pulverizar su espíritu, hacer de su humillación un espectáculo que reafirmara su poder absoluto ante todos. Decidió organizar un juicio en su propia plantación, pero no sería un juicio convencional. En un acto de sadismo supremo, obligaría a un consejo formado por sus esclavos más ancianos a juzgar a su propia esposa blanca por los cargos de insubordinación y desobediencia. El plan era diabólico en su simpleza. Convertiría a los oprimidos en los verdugos de otra víctima, demostrando así que incluso la justicia podía ser torcida y utilizada como un arma en sus manos. El anuncio de este grotesco teatro cayó como una sentencia de muerte en la plantación, un acto tan cruel e inaudito que dejó a todos, esclavos y vecinos por igual, en un estado de shock y temor, preguntándose qué clase de monstruo era capaz de concebir tal cosa. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo Eleanor enfrentará esta crueldad, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarnos un comentario con tus primeras impresiones. Eleanor Vance vivía en una jaula de oro. Desde fuera, la mansión Vance era un símbolo de riqueza y estatus, un palacio blanco rodeado de robles centenarios y jardines cuidados con esmero. Pero para Eleanor, cada habitación era una celda y cada ventana, una prueba de su encierro. A sus 32 años, poseía una inteligencia y una educación que eran una rareza para una mujer de su tiempo, y para su marido, una ofensa. Pasaba sus días en la biblioteca, un santuario silencioso donde los libros eran sus únicos compañeros. Alistair despreciaba su afición a la lectura, viéndola no como una búsqueda de conocimiento, sino como un acto de rebeldía silenciosa. Él no quería una esposa que pensara, sino una que obedeciera y le diera un heredero. Cada página que ella leía era, a los ojos de él, una página más en el libro de sus fracasos como mujer y como esposa, un desafío mudo a su autoridad que él no estaba dispuesto a tolerar por mucho más tiempo. El conflicto entre Eleanor y Alistair tenía una raíz profunda y amarga: la ausencia de un hijo. Para un hombre como el juez Vance, un heredero varón era la culminación de su legado, la garantía de que su nombre y su poder perdurarían. La incapacidad de Eleanor para concebir era, en su mente, la máxima humillación pública.
no lo veía como una desgracia del destino, sino como un defecto personal de ella, una falla en la propiedad que había adquirido. Su desprecio se manifestaba en un trato gélido y cruel. En privado sus palabras eran como latigazos, recordándole constantemente su inutilidad. En público, la ignoraba o la trataba con una condescendencia helada que todos notaban. La consideraba un objeto dañado, una inversión fallida que manchaba su reputación. Y la fuerza silenciosa de Eleanor, su negativa a derrumbarse bajo el peso de su crueldad, solo alimentaba su odio, transformando su decepción en un deseo sádico de destruirla por completo. La humillación se convirtió en el arma preferida de Alistair. Una noche, durante una cena con otros terratenientes influyentes, él decidió convertirla en el centro de un espectáculo cruel. Mientras los invitados hablaban de negocios y cosechas, Alistair levantó su copa en un falso brindis. Con una sonrisa torcida, anunció a la mesa que, aunque su esposa no había podido cumplir con su deber más fundamental, al menos servía como un excelente adorno para la casa, tan silenciosa y estéril como una estatua de mármol. Un silencio incómodo llenó el comedor. Algunos invitados bajaron la mirada mientras que otros soltaron una risa nerviosa, temerosos de ofender al poderoso juez. Eleanor sintió como todas las miradas se clavaban en ella, pero mantuvo la compostura con la espalda recta y la vista al frente. Por dentro, su corazón se partía en 1000 pedazos, pero por fuera, no le daría la satisfacción de verla llorar. Esa noche, entendió que su marido no solo quería deshacerse de ella, sino que disfrutaría cada segundo de su aniquilación. La noticia del juicio cayó sobre la plantación como una plaga. Alistair no se lo comunicó a Eleanor en persona. Prefirió que ella se enterara a través de los susurros aterrorizados de los esclavos de la casa, para que el miedo y la incertidumbre la consumieran lentamente. El plan era una obra maestra de la perversidad. Su esposa, una mujer blanca de buena familia, sería juzgada por un jurado de esclavos, por los cargos de insubordinación y desobediencia. El castigo, si era declarada culpable, sería decidido por él. La noticia sembró el pánico entre los esclavos, que se vieron atrapados en una trampa imposible. Negarse a participar significaría un castigo terrible, pero participar los convertía en herramientas de la tiranía de su amo contra otra de sus víctimas. Cuando Eleanor finalmente confirmó la noticia, sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. Pero en medio del terror, una extraña claridad emergió. Alistair, en su arrogancia, le había dado un escenario. Un escenario perverso y retorcido, sí, pero un escenario al fin y al cabo. Eleanor se encontró completamente sola, atrapada en la red de un hombre que controlaba cada aspecto de su vida y de la ley misma. No tenía a quién recurrir. Su familia vivía lejos y no tenía poder para enfrentarse a un hombre de la talla del juez Vance. La sociedad, regida por hombres como él, nunca se pondría de su lado. Estaba a merced de un monstruo y sus jueces serían hombres y mujeres que vivían bajo el mismo terror que ella, aunque de una forma mucho más brutal. La injusticia de la situación era abrumadora. Se esperaba que se derrumbara, que suplicara, que aceptara su destino como una propiedad rota que iba a ser desechada. Pero Alistair había cometido un error fatal, el error que cometen todos los tiranos. Subestimó la inteligencia y la voluntad de sobrevivir de la persona a la que creía haber aplastado. En la soledad de su habitación, mientras la plantación entera contenía la respiración, Eleanor no planeaba su defensa, planeaba su ataque. El día del juicio amaneció pesado y sofocante, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Alistair Vance había ordenado que todos los esclavos, tanto los del campo como los de la casa, se reunieran en el gran claro frente a la mansión, bajo la sombra de un roble centenario. No era una invitación sino una orden. También había convocado a varios terratenientes vecinos, sus iguales en riqueza pero rivales en poder. Quería testigos. Quería que vieran su autoridad absoluta, una autoridad que se extendía no solo sobre sus esclavos sino también sobre su propia esposa. Desde el porche de la casa, Alistair observaba la escena con una satisfacción helada. El escenario estaba listo para su obra maestra de crueldad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo, y el silencio era tan denso que se podía sentir, roto solo por el murmullo nervioso de la multitud forzada a presenciar el grotesco espectáculo que estaba a punto de comenzar.
Era el teatro de un tirano, y todos los presentes, libres y esclavos, eran su audiencia cautiva. El tribunal era una burla cruel de la justicia. Una mesa tosca y 3 sillas habían sido colocadas para el consejo de esclavos. En el centro se sentaba Samuel, un hombre de 70 años cuya espalda encorvada contaba la historia de una vida de trabajo forzado. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban una chispa de inteligencia que Alistair nunca había notado, o había decidido ignorar. A su lado, otros 2 ancianos, Marta y Joseph, mantenían la vista fija en el suelo, con los rostros convertidos en máscaras de terror. Estaban atrapados en una trampa diabólica. Su amo los había elevado a una posición de poder ficticio, solo para convertirlos en los verdugos de otra de sus víctimas. Sabían que cualquier decisión que tomaran sellaría su propio destino. Negarse a participar significaría el látigo o algo peor. Condenar a la señora de la casa los convertiría en cómplices de una injusticia que repugnaba sus almas. Eran peones en el juego sádico de un hombre sin conciencia, obligados a mancharse las manos con la humillación de Eleanor. Eleanor fue escoltada desde la casa por 2 supervisores. No la arrastraron, pero la humillación de la escolta era evidente para todos. Llevaba un vestido sencillo, de color gris pálido, sin ningún adorno. Su cabello estaba recogido de forma austera, y su rostro, desprovisto de color, parecía el de una estatua de mármol. Caminó con la espalda recta, pero sus ojos delataban una vulnerabilidad profunda. Al llegar al centro del claro, no miró a la multitud. Sus ojos se encontraron por un instante con los de Alistair, que la observaba desde el porche con una sonrisa torcida de triunfo. Para él, esa era la imagen de la derrota, su esposa inteligente y orgullosa, reducida a una acusada ante un jurado de esclavos. El público murmuró, una mezcla de lástima, miedo y curiosidad morbosa. Eleanor se sentía completamente expuesta, como si cada mirada fuera un golpe físico. En ese momento, parecía que su espíritu finalmente se había quebrado, que toda resistencia había sido aniquilada. Alistair Vance descendió lentamente los escalones del porche, saboreando cada momento. Se paró frente a la multitud y, con una voz potente que resonó en todo el claro, leyó los cargos. Eleanor Vance, proclamó. Estás aquí para ser juzgada por los cargos de insubordinación y desobediencia a tu marido. Has fallado en tus deberes como esposa, has desafiado mi autoridad con tu silencio y tu arrogancia, y has demostrado ser un elemento perturbador en el orden de esta casa. Su discurso estaba dirigido tanto a Eleanor como a los terratenientes presentes. Era una demostración de fuerza, una advertencia de que en su dominio, ninguna forma de desafío, por sutil que fuera, quedaría sin castigo. Estaba convirtiendo un asunto privado en un espectáculo público para reafirmar su poder. El aire se volvió aún más tenso. Las palabras de Alistair no eran una acusación, eran una sentencia pronunciada antes de que el juicio siquiera comenzara. La atención se centró entonces en el aterrorizado jurado. Samuel, Marta y Joseph sentían el peso de cientos de miradas sobre ellos. Miraban a Eleanor, una mujer que, a pesar de ser la esposa de su amo, nunca les había mostrado crueldad. Luego miraban a Alistair, cuyo poder sobre sus vidas era tan absoluto como el de Dios. ¿Qué podían hacer? Si la declaraban inocente, la furia de Alistair caería sobre ellos con una violencia inimaginable. Si la declaraban culpable, se convertirían en las herramientas que su amo usaba para destruir a una mujer indefensa, traicionando su propia humanidad. No había escapatoria. Eran prisioneros en su propio juicio, obligados a representar un papel en una farsa cuyo final ya estaba escrito por el hombre que los poseía. El sudor frío corría por la frente de Samuel mientras luchaba por encontrar las palabras para iniciar aquel procedimiento infernal. Cualquier palabra que dijera podría ser la última. Con un esfuerzo visible, Samuel se aclaró la garganta. Su voz, cuando finalmente habló, era temblorosa y apenas audible. «Señora Vance», comenzó, sin atreverse a levantar la vista del suelo, «¿entiende usted los cargos que el amo Alistair ha presentado en su contra?» Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos esperaban que Eleanor se derrumbara, que llorara o suplicara clemencia. En cambio, después de una larga pausa, ella levantó la barbilla y miró directamente a Samuel. Su voz, aunque baja, fue clara y firme.
sin rastro de histeria. Sí, Samuel, respondió. Entiendo perfectamente. En esa simple respuesta, había una calma que desconcertó a todos, especialmente a Alistair. No era la reacción de una mujer rota, sino la de alguien que acepta las reglas de un juego que no ha elegido. Si te preguntas qué se esconde detrás de la sorprendente calma de Eleanor, no te despegues de la pantalla. Y si esta historia te tiene al borde del asiento, apóyanos con un me gusta, para que sepamos que quieres ver cómo termina. Alistair observó la interacción con una sonrisa de superioridad. Interpretó la calma de Eleanor como la resignación final de un espíritu aplastado. Para él, su aceptación de los cargos era la prueba definitiva de su victoria. Vio el miedo en los ojos de los esclavos y lo tomó como una señal de su total sumisión. Todo estaba saliendo según su plan. La humillación de su esposa era completa. Su poder estaba siendo reafirmado ante sus pares, y su autoridad era incuestionable. Se recostó en su silla en el porche, cruzó los brazos, y se preparó para disfrutar del resto del espectáculo. Estaba tan cegado por su propia arrogancia, que no pudo ver la sutil corriente subterránea que comenzaba a formarse. Creía que estaba controlando cada pieza del tablero, sin darse cuenta de que su víctima, la pieza que consideraba más débil, estaba a punto de hacer su primer movimiento en un juego completamente diferente. El opresor se sentía invencible, sin saber que acababa de cometer el error que le costaría todo. La calma de Eleanor fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas de confusión que se extendieron por toda la multitud. El juez Alistair Vance, que esperaba lágrimas y súplicas, frunció el ceño, visiblemente irritado por la inesperada compostura de su esposa. Para él, su serenidad no era un signo de fuerza sino otra forma de insubordinación, un último acto de desafío silencioso que le robaba el placer de su quiebre total. Los terratenientes invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo interpretar la escena. Entre los esclavos, el miedo se mezcló con una nueva y peligrosa emoción, la curiosidad. Pero fue en Samuel, el anciano esclavo forzado a ser juez, donde la reacción de Eleanor tuvo el efecto más profundo. En su voz firme y sus ojos claros, no vio a una víctima resignada, sino a una mujer que, contra toda lógica, parecía estar tomando el control de su propia destrucción. Por primera vez en décadas, Samuel sintió una chispa de algo que creía muerto, la esperanza. El juicio no procedió de inmediato. Alistair, en su infinita arrogancia y su deseo de prolongar la agonía de Eleanor, declaró un breve receso para que el Consejo de Jueces pudiera deliberar sobre el procedimiento. Era una farsa, por supuesto. Su intención era simplemente aumentar la tensión y permitir que la humillación de Eleanor se asentara en la mente de todos los presentes. Ordenó que la llevaran a una pequeña cabaña de almacenamiento, apartada de la casa principal, para esperar el siguiente acto de su teatro cruel. Este fue su primer gran error. Al aislarla, creyó que la estaba quebrando aún más en la soledad. Pero en realidad, le estaba dando el único recurso que necesitaba desesperadamente en ese momento. Un instante fuera de su mirada vigilante. No se le ocurrió ni por un segundo que sus jueces, a quienes consideraba poco más que ganado, pudieran tener voluntad propia o la capacidad de pensar estratégicamente. Su desprecio por ellos lo había vuelto ciego. Fue durante esa breve pausa, mientras el sol de Georgia golpeaba sin piedad el techo de la cabaña, que el destino cambió de rumbo. La puerta se abrió con un ligero chirrido y Samuel entró, llevando un jarro de agua. Los dos supervisores que vigilaban la puerta no le prestaron atención, era solo un viejo esclavo cumpliendo una orden. Pero en el momento en que la puerta se cerró, la fachada de un sirviente sumiso se desvaneció del rostro de Samuel. Se acercó a Eleanor, que estaba sentada en un viejo cajón de madera, y le ofreció el agua. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por el inmenso riesgo que estaba a punto de correr. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, no hubo una barrera de amo y esclavo, de blanco y negro, sino una conexión silenciosa de dos personas atrapadas en la red del mismo tirano. En ese momento, en esa cabaña sofocante, nació una alianza tan improbable como peligrosa. Las palabras de Samuel fueron un susurro, apenas audibles por encima del zumbido de los insectos afuera. Señora Vance, dijo, su voz cargada de una urgencia contenida, el amo cree que ha ganado.
pero yo he visto en sus ojos que usted no ha venido aquí a rendirse. No era una pregunta, sino una afirmación, una invitación. Eleanor entendió de inmediato. Este hombre, a quien su marido veía como una herramienta, le estaba ofreciendo un arma. Su mente, afilada por años de lectura y observación silenciosa, trabajó a una velocidad vertiginosa. «No he venido a rendirme, Samuel», respondió ella, su propia voz un susurro igual de bajo. «He venido a hablar. Pero necesito que alguien me haga las preguntas correctas. Preguntas que un hombre como mi marido nunca esperaría». En esa simple frase, le entregó su confianza y su vida a un hombre que no tenía nada que perder, excepto las cadenas que ya lo ataban. Eleanor no perdió el tiempo. Con una claridad asombrosa, le explicó el núcleo de su plan. No iba a negar los cargos de insubordinación. Por el contrario, los iba a admitir. Pero cada confesión estaría atada a un crimen específico de Alistair. Cuando me pregunten si desobedecí a mi marido, explicó, diré que sí. Confesaré que me negué a firmar documentos que transferían tierras que no le pertenecían. Confesaré que cuestioné por qué las ganancias de la cosecha de algodón nunca coincidían con los libros de contabilidad. Confesaré que intenté detener la venta de una familia a un comerciante de Luisiana, una venta que la ley prohíbe. Cada confesión sería una acusación disfrazada, una verdad venenosa envuelta en el lenguaje de la sumisión. Estaba convirtiendo el juicio en su propia arma, usando las reglas de su opresor en su contra, de una manera que él nunca podría anticipar. Samuel escuchó, su corazón latiendo con una mezcla de terror y admiración. El plan era brillante, pero increíblemente peligroso. Si fallaban, la ira de Alistair no conocería límites, y él sería el primero en sufrirla. Por un momento, el peso de 60 años de sumisión lo invadió, gritándole que se retirara, que sobreviviera como siempre lo había hecho, agachando la cabeza. Pero entonces miró a Eleanor, a esta mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo no solo por su propia libertad, sino por una justicia más grande. Vio en su plan no solo una venganza personal, sino una oportunidad, por pequeña que fuera, de exponer al monstruo que había destruido tantas vidas, incluida la de su propia familia. Con un lento y deliberado asentimiento selló el pacto. «Yo le haré las preguntas, señora Vance», susurró. «Usted solo tiene que decir la verdad». Cuando regresaron al claro, algo había cambiado. Para Alistair y los demás terratenientes, nada parecía diferente. Eleanor caminaba con la misma dignidad contenida, y Samuel parecía aún más encorvado y temeroso que antes. Pero era una actuación. Debajo de la superficie, una corriente eléctrica de propósito compartido los unía. Eleanor ya no estaba sola, tenía un aliado, un director para su obra. Y Samuel ya no era un peón aterrorizado. Era un conspirador, un agente del caos a punto de ser desatado en el mundo perfectamente ordenado de su amo. Alistair, desde su porche, sonrió con suficiencia, impaciente por reanudar el espectáculo. Estaba tan consumido por su propia brillantez, que no notó la quietud depredadora en los ojos de su esposa, ni la determinación de acero escondida detrás del temblor del anciano esclavo. El cazador estaba a punto de caer en la trampa que él mismo había construido. El plan está en marcha, y Alistair Vance no tiene ni la menor idea de la tormenta que está a punto de desatarse sobre él. Si estás tan ansioso como nosotros por ver a este tirano recibir su merecido, demuestra tu apoyo dándole un me gusta a este video, y suscribiéndote al canal para no perderte la impactante conclusión de esta historia. Samuel se sentó de nuevo en la silla central, con la mirada fija en la mesa de madera. La multitud contuvo la respiración, esperando el comienzo del fin para Eleanor. Con un gesto impaciente, Alistair le ordenó a Samuel que procediera. El anciano levantó la cabeza lentamente, y su voz, aunque todavía temblorosa, tenía un nuevo filo de intención. «Señora Vance», comenzó, sus palabras resonando en el silencio mortal. «Es cierto que el pasado mes de abril, usted se negó a obedecer una orden directa de su marido, el juez Vance, con respecto a la firma de ciertos documentos relacionados con la propiedad de la plantación». La pregunta era perfecta. Sonaba como una acusación directa de insubordinación. Todas las miradas se volvieron hacia Eleanor. Alistair se inclinó hacia adelante en su silla, una sonrisa de triunfo formándose en sus labios. La primera confesión, el primer clavo en su ataúd,
estaba a punto de ser martillado. Eleanor levantó la vista no hacia Samuel sino hacia los terratenientes invitados, los verdaderos jueces en el tribunal de la opinión pública. Su voz, clara y sin temblor, cortó el aire espeso. «Sí, Samuel, es verdad», afirmó. «Me negué a firmar esos documentos». Una ola de murmullos recorrió a la audiencia. Alistair sonrió, creyendo que era el principio de su rendición. Pero Eleanor continuó, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. «Me negué porque esos papeles transferían la propiedad de la finca Miller, que pertenece legítimamente a la viuda del señor Miller, al nombre de mi marido. Mi conciencia no me permitió ser cómplice de un robo». El silencio que siguió fue absoluto. No era una confesión de desobediencia, sino una acusación de fraude. La sonrisa de Alistair se congeló en su rostro, comprendiendo demasiado tarde que el juicio no era sobre ella, sino sobre él. La reacción fue inmediata y silenciosa. Los terratenientes, hombres como el señor Thompson y el coronel Davis, cuyos imperios se basaban en contratos y títulos de propiedad, intercambiaron miradas cargadas de significado. Todos conocían a la viuda Miller y su precaria situación. La acusación de Eleanor no era un simple drama doméstico. Era un ataque directo a la integridad de Alistair como hombre de negocios y como miembro de su clase. De repente, este grotesco espectáculo ya no era un entretenimiento, sino una seria amenaza para sus propios intereses. Si Vance era capaz de estafar a la viuda de un vecino, ¿qué le impediría hacerles lo mismo a ellos? Alistair sintió el cambio en el ambiente. El aire, antes cargado de su triunfo, ahora estaba enrarecido por la sospecha. Su plan, tan perfectamente diseñado para humillar a su esposa, comenzaba a desmoronarse pieza por pieza, y él era el único que no lo había visto venir. Samuel, manteniendo su fachada de juez sumiso, procedió con la siguiente pregunta, siguiendo el guión mortal que habían trazado. Señora Vance, también se le acusa de haber revisado los libros de contabilidad de la plantación sin el permiso de su marido. ¿Es este otro acto de insubordinación que usted admite? Una vez más, la pregunta estaba diseñada para parecer una condena. En su mundo, que una mujer se inmiscuyera en las finanzas de su esposo era una ofensa casi tan grave como el adulterio. Alistair se aferró a esta nueva acusación como un hombre que se ahoga se aferra a una tabla. Era una oportunidad para desviar la atención del fraude de tierras y volver a pintar a Eleanor como una esposa entrometida y rebelde. Con un gesto de la mano, instó a Samuel a presionar para obtener una respuesta, seguro de que esta vez, la confesión de Eleanor la enterraría definitivamente ante los ojos de todos. «Sí, es verdad. Revisé los libros de contabilidad», confesó Eleanor sin dudarlo, su mirada aún fija en los rostros cada vez más serios de los invitados. «Lo hice porque, después de la cosecha del año pasado, noté una discrepancia alarmante. Los registros mostraban la venta de 2,000 pacas de algodón al puerto de Savannah, pero la cantidad de dinero depositada en la cuenta de mi marido era un 30% inferior al precio de mercado de esa temporada. Me preocupaba que alguien estuviera robando a mi esposo». La genialidad de su respuesta dejó a todos sin aliento. De nuevo, admitió el crimen del que se la acusaba, pero lo reformuló como un acto de lealtad, mientras exponía a Alistair como un ladrón que robaba de sus propias ganancias, probablemente para ocultar deudas de juego o negocios turbios. La acusación de fraude ya no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de engaño. La expresión de Alistair pasó de la sorpresa a una furia apenas contenida. Se levantó de su silla en el porche, su rostro enrojecido. «Esto es un ultraje». «Son las mentiras de una mujer despechada», gritó, su voz perdiendo la calma calculada y revelando el pánico que sentía por dentro. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Sus vecinos ya no lo veían como un maestro del poder, sino como un posible estafador y un mentiroso. El juicio que él había orquestado para destruir a Eleanor se estaba convirtiendo en su propia inquisición pública. El juego está cambiando por completo. Si quieres ver cómo Eleanor da el golpe final, asegúrate de estar suscrito y de haberle dado un me gusta a este video para no perderte el desenlace. La calma de Eleanor contrastaba violentamente con la ira de su marido, demostrando quién tenía realmente el control de la situación.
Ignorando el arrebato de su amo, Samuel planteó la última y más devastadora pregunta. Su voz, ahora más firme, se elevó por encima de los murmullos. Finalmente, señora Vance, se le acusa de haber interferido directamente en una transacción comercial, impidiendo la venta de la familia de esclavos de Jacob, causando así una pérdida financiera a esta propiedad. ¿Confiesa usted este acto de sabotaje? Esta era la acusación más peligrosa. Interferir con la propiedad de un hombre era un pecado capital en el sur. Para los terratenientes, esto era incluso más grave que el fraude, ya que tocaba el fundamento mismo de su poder y su riqueza. Alistair se sentó de nuevo, una sonrisa cruel volviendo a su rostro. Creía que con esta pregunta, finalmente la había atrapado. No había forma de justificar tal acto ante esa audiencia. Eleanor se tomó un momento, dejando que la tensión llegara a su punto máximo. Luego, por primera vez, miró directamente a su marido, y sus ojos no contenían miedo, sino un frío desprecio. «Confieso que intenté detener esa venta», dijo, su voz resonando con una autoridad moral que nadie esperaba. «Lo hice porque el juez Vance estaba vendiendo a Jacob, a su esposa Sara y a sus 2 hijos pequeños, de 6 y 8 años, a un tratante de esclavos de Luisiana. Y como todos ustedes, caballeros, saben muy bien, la ley del estado de Georgia prohíbe explícitamente la venta de niños menores de 10 años fuera del estado, para separarlos de sus padres. Mi sabotaje fue un intento de impedir que mi marido, un juez que juró defender la ley, cometiera un delito grave y un acto de crueldad inhumana». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Había convertido la acusación final en la prueba irrefutable de que Alistair no solo era un ladrón y un estafador, sino un hipócrita que violaba las mismas leyes que representaba. La trampa se había cerrado. La última acusación de Eleanor resonó en el claro como un trueno, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de electricidad. Los terratenientes, antes espectadores de un drama doméstico, ahora eran testigos de una acusación criminal contra uno de los suyos. Sus rostros, antes divertidos o incómodos, se habían endurecido hasta convertirse en máscaras de cálculo y desconfianza. El juez Alistair Vance, atrapado en el centro de la tormenta que él mismo había creado, sintió cómo el control se le escapaba de las manos como arena fina. El pánico se apoderó de él, pero su arrogancia le impidió retroceder. Con una voz que intentaba ser autoritaria pero que temblaba de rabia, se dirigió a Samuel. «Ya basta de este circo, exijo un veredicto. Declaren a esta mujer culpable de los cargos, y terminemos con esto de una vez». Estaba convencido de que el miedo a su poder absoluto obligaría a los esclavos a cumplir su voluntad, sin comprender que ya había perdido toda autoridad moral sobre ellos y sobre la audiencia que tanto se había esforzado por impresionar. Con una lentitud que desafiaba la orden furiosa de su amo, Samuel se puso de pie. Ya no era el anciano tembloroso de antes. Su espalda, aunque todavía encorvada por una vida de trabajo, parecía tener una nueva rigidez. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una resolución de acero forjada en el fuego de la desesperación y la oportunidad. No miró a Alistair. En su lugar, sus ojos se posaron primero en Eleanor, con un gesto de profundo respeto, y luego recorrieron los rostros de cada uno de los terratenientes invitados, como si estuviera memorizando a los jurados de un tribunal mucho más importante. El silencio se hizo aún más profundo, y todos los presentes contuvieron la respiración. Después de una pausa que pareció durar una eternidad, su voz, clara y firme, resonó en todo el claro con una sola palabra que selló el destino de todos: culpable. Por un instante, una sonrisa de triunfo cruel se dibujó en el rostro de Alistair, creyendo que su voluntad había prevalecido. Pero Samuel no había terminado. Dejó que la palabra culpable flotara en el aire por un segundo más antes de dar el golpe de gracia. «Declaramos a la señora Eleanor Vance culpable», continuó, su voz elevándose con una fuerza que nadie le había oído usar jamás. «Culpable de poseer la conciencia de la que su amo carece por completo». El significado de la frase cayó sobre la multitud como una guillotina. No era un veredicto, era una condena. Una condena no para Eleanor sino para Alistair. La humillación que él había planeado con tanto esmero para su esposa, se había dado la vuelta y ahora lo golpeaba con la fuerza de un huracán. La sonrisa de Alistair se desvaneció.
reemplazada por una máscara de incredulidad y furia asesina. El juicio, que había concebido como el pináculo de su poder, se había transformado, ante los ojos de todos, en su ejecución pública, y el verdugo era el hombre al que consideraba menos que un animal. Antes de que Alistair pudiera articular una palabra o desatar su violencia, Samuel dio un paso al frente, rompiendo la barrera invisible entre esclavo y amo, y se dirigió directamente a los terratenientes. El amo Alistair nos ordenó juzgar a su esposa, y eso es lo que hemos hecho, declaró, asumiendo una autoridad que nadie creía posible. Le preguntamos si se negó a firmar unos documentos, y ella confesó. Confesó que se negó a ser cómplice en el robo de la finca Miller, propiedad de una viuda indefensa a la que su marido pretendía estafar. Samuel ya no susurraba. Su voz era la de un pregonero, enumerando los crímenes de un tirano para que todo el mundo los escuchara. Presentó la verdad no como una acusación de Eleanor, sino como el hallazgo de su tribunal, otorgándole una legitimidad perversa, que Alistair no podía refutar sin parecer aún más culpable. Continuó sin pausa, su dedo índice tembloroso ahora apuntando indirectamente hacia la gran casa. Le preguntamos si se entrometió en los asuntos financieros de esta plantación, y ella confesó. Confesó haber descubierto que casi un tercio de las ganancias del algodón del año pasado nunca llegaron a los libros de contabilidad. Un hombre que esconde dinero de su propia casa. Un hombre que no puede ser honesto con sus propias finanzas. No es un hombre en el que se pueda confiar para un apretón de manos o un acuerdo de negocios. Este golpe fue directo al corazón de la reputación de Alistair. Para los hombres que lo observaban, la crueldad podía ser una herramienta, pero la deshonestidad en los negocios era un pecado imperdonable. La sospecha en sus ojos se convirtió en un desprecio abierto. Ya no veían a un igual, sino a un estafador que había sido desenmascarado. El golpe final de Samuel fue el más devastador. Finalmente, le preguntamos si saboteó la venta de una propiedad, y ella confesó. Confesó que intentó impedir que el juez Alistair Vance, un hombre que juró ante Dios y el estado de Georgia defender la ley, vendiera ilegalmente a 2 niños pequeños lejos de su madre. No solo violó la ley del estado, sino que lo hizo por unas cuantas monedas de plata, demostrando que ni la ley, ni el honor, ni la decencia humana tienen valor para él. Con esta última revelación, Samuel no solo había destruido la reputación de Alistair, sino que lo había expuesto como un criminal y un hipócrita del más alto nivel. Había usado las propias reglas de la sociedad sureña, la ley, el honor y los negocios, para aniquilar al hombre que se creía por encima de todas ellas. La estructura de poder de Alistair no se había roto, se había pulverizado. La furia de Alistair finalmente explotó. Con un grito animal, se lanzó desde el porche, no hacia Eleanor, sino hacia Samuel, el instrumento de su ruina. ¡Mentiroso! Te arrancaré la lengua, rugió, con los ojos inyectados en sangre y la espuma en los labios. Pero antes de que pudiera llegar al anciano, 2 de los terratenientes, el señor Thompson y el coronel Davis, lo interceptaron, sujetándolo por los brazos. No lo hicieron para proteger a Samuel, sino para distanciarse de Alistair. «Contrólese, Vance», dijo Thompson con una voz gélida. «Ha hecho el ridículo suficiente por un día». Alistair luchó, pero estaba solo. Sus pares le habían dado la espalda. Sus esclavos lo miraban con un desprecio silencioso que era peor que cualquier grito. Desde el centro del claro, Eleanor observaba en silencio, sin una pizca de triunfo en su rostro, solo la calma vacía de quien ha sobrevivido a una guerra. El monstruo había sido derrotado, devorado por la misma trampa que había construido para otros. La caída del juez Alistair Vance fue tan rápida como brutal. El espectáculo que había montado para destruir a su esposa se convirtió en su propia tumba social y financiera. Sus vecinos terratenientes, hombres que valoraban el honor y la estabilidad por encima de todo, no podían permitirse estar asociados con un estafador y un criminal. Las acusaciones de fraude, malversación y violación de las leyes estatales, hechas en público y corroboradas por la extraña confesión de su esposa, fueron imposibles de ignorar. En las semanas siguientes, las investigaciones oficiales comenzaron, no por un deseo de justicia, sino porque los rivales de Vance vieron la oportunidad perfecta para desmantelar su imperio. Perdió sus tierras, su título de juez fue revocado y su nombre se convirtió en sinónimo de desgracia. Murió años después, solo y empobrecido,
un hombre que en su intento de demostrar su poder absoluto, terminó perdiéndolo todo. Su mansión, antes un símbolo de su dominio, quedó abandonada, un monumento silencioso a la arrogancia de un tirano que fue derribado por las mismas personas que consideraba sus propiedades. Eleanor Vance, por su parte, utilizó el escándalo con la misma precisión estratégica que había usado en el juicio. La caída pública de Alistair le proporcionó el pretexto perfecto para solicitar la anulación de su matrimonio, un procedimiento casi imposible para una mujer en esa época, con su marido despojado de toda influencia, y con la simpatía silenciosa de una sociedad que, aunque patriarcal, despreciaba a un hombre que había sido tan torpe en su tiranía, logró su libertad. Sin embargo, Eleanor no buscó un nuevo lugar en ese mundo. Vendió las pocas propiedades que pudo reclamar y se mudó al norte, desapareciendo de la alta sociedad sureña para siempre. Se convirtió en una leyenda, una figura de susurros en los salones de Georgia. Para algunos, era una viuda negra que había destruido a su marido. Para otros, especialmente para las mujeres atrapadas en matrimonios opresivos, era un símbolo silencioso de que la inteligencia y el valor podían ser armas más afiladas que cualquier ley hecha por hombres. El destino de Samuel y los demás esclavos que participaron en el juicio fue agridulce y trágico. Aunque Alistair estaba arruinado, su poder sobre su propiedad humana persistió hasta el final. En un último acto de crueldad impotente, los castigó severamente antes de que sus bienes fueran liquidados. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. La historia de cómo un grupo de esclavos ancianos, utilizando las propias palabras de su amo, había juzgado y condenado a un poderoso terrateniente, se extendió como un reguero de pólvora por las plantaciones de todo el estado. Se contaba en susurros por la noche, en las cabañas y en los campos de algodón. No era una historia de rebelión violenta, sino algo mucho más peligroso para el sistema. Una lección de resistencia inteligente. Samuel se convirtió en un héroe anónimo, un símbolo de que la mente no podía ser encadenada y que, incluso en la más profunda opresión, se podían encontrar formas de luchar y devolver la dignidad a los oprimidos. La historia de la plantación Vance se convirtió en una advertencia que perduró a través de las generaciones, un relato oscuro sobre cómo la tiranía siempre contiene las semillas de su propia destrucción. Alistair Vance no fue derrotado por un ejército ni por una revuelta, sino por la inteligencia de dos personas a las que consideraba inferiores, una esposa a la que veía como un objeto defectuoso, y un esclavo al que consideraba poco más que una herramienta. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo qué te pareció. El juicio de Eleanor demostró una verdad eterna y peligrosa para todos los que ostentan el poder sin control. La mayor arrogancia de un opresor es subestimar la inteligencia y la voluntad de aquellos a quienes oprime. Y la verdad, incluso cuando se pronuncia en el más perverso de los escenarios, siempre encuentra la manera de convertirse en el arma más letal de todas.